Muy buenas noches nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros, un gusto saludarle y especialmente en esta oportunidad que para esta casa, el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, es muy significativo el día por lo que representa el apostar a algo histórico, que es la creación de la Agencia Mexiquense de Noticias por su perfil, por su naturaleza, la primera no solamente en el Estado, sino a nivel país. Y fue hace apenas unos cuantos meses cuando esta casa, Televisión Mexiquense, cumplía 35 años. Habría que echar atrás la memoria, unos cuantos meses, 26 de septiembre de 2019, nos visitaba el gobernador Alfredo del Mazo y entonces él hacía este anuncio como nuestro líder del proyecto y lo determinaba en estos términos. Crear la primera agencia de noticias públicas, en donde seríamos la primera a nivel nacional, porque incluso, y lo comentamos hace un momento, Notimex, que es la agencia de noticias del gobierno, del gobierno federal, no tiene un canal particular, un canal propio. Bueno, pues esto que le acabo de presentar en la pantalla, septiembre 2019, cuando el gobernador Alfredo del Mazo, ante los mexiquenses, pues hacía este anuncio de crear la Agencia Mexiquense de Noticias. Y pues así como se lo digo, se hace historia en los medios públicos del país. No existe una figura, no digamos en nuestro querido Estado de México, sino no existe en el país, y me atrevería a decirle que en muchos países de América Latina no hay algo semejante. Y pues me da mucho gusto que a esta distancia, después de estos meses, me haya aceptado esta invitación, además en un lugar espectacular, el Museo de Arte Moderno del Estado de México, aquí en el Centro Cultural Mexiquense. Gobernador, un gusto y agradecido por la oportunidad, como siempre. Carlos, muchas gracias, me da mucho gusto saludarte y además estar hoy en un momento histórico. Lo comentábamos hace un momento, hace un año anunciamos la creación de la Agencia Mexiquense de Noticias, septiembre de 2019, y hoy, con motivo del 35 aniversario además de TV Mexiquense, pues se pone en marcha esta Agencia Mexiquense de Noticias, la primera a nivel nacional como agencia pública estatal de noticias, y también la primera con un canal de televisión propio, que será el 34.2 en televisión abierta. Y pues es un momento histórico para nosotros, para el Estado de México y en especial para esta televisora. No se puede separar la historia de Televisión Mexiquense del apellido del Mazo. Su padre, lo platicamos en alguna oportunidad, 35 años atrás, un hombre visionario de apostar a un canal con estas características. Y lo que es la vida, ¿no? 35 años después, el entonces niño llega ahora gobernador y dirige este canal a renovarlo, a reinventarlo, pero también a hacer historia. Cuando hablamos hoy en día de información, gobernador, usted que justamente encabeza un estado tan impresionante como este, de 17 millones de habitantes, es un país. Los mexiquenses merecen estar muy bien informados. Un poco haciendo historia, en 1983 que nace Radio Mexiquense y en 1984 que nace Televisión Mexiquense, justo con mi padre como gobernador del Estado de México, y fue la primera televisora pública estatal que hubo en el país. Y a lo largo de todos estos años, 35 años, nos da muchísimo gusto y muchísimo orgullo como mexiquenses la credibilidad y el liderazgo que tiene Televisión Mexiquense dentro de este ámbito público a nivel nacional, y con presencia hoy en día en más de 35 millones de televisores en nuestro país. Y hoy, pues arrancando la Agencia Mexiquense de Noticias, nos da muchísimo gusto que podamos dar pie a este nuevo paso en donde se convierte esta agencia en un espacio noticioso para que con objetividad, con claridad, con imparcialidad, se informe lo que sucede no nada más en todo el mundo y en nuestro país, sino de manera especial también lo que pasa en el Estado de México. Y es parte de lo que tiene como característica especial esta Agencia Mexiquense de Noticias, es que se conozcan las noticias locales, lo que sucede en la vida de las comunidades, de los municipios, dentro del Estado de México. Esa cotidianidad que sucede todos los días y que podamos darla a conocer de manera permanente
a través de esta agencia de noticias. Bueno, pues ya que lo refiere, ese es parte del esfuerzo y vaya que es monumental, como monumental es el Estado de México, cubrir sus 125 municipios y ahí estarán los micrófonos y las cámaras de la agencia mexiquense para que aquello que sea trascendente en un municipio trascienda al Estado de México, trascienda al país y hoy, gracias a las plataformas digitales, pues lo que pasa en un municipio mexiquense va a poder ser observado y conocido en cualquier parte del mundo. Entonces, ese es el reto, que este impresionante Estado de México tenga esta ventana que se está abriendo gracias a su liderazgo y su visión. Pero dado también en un punto muy importante, históricamente en México, y a lo mejor con algo o mucho de razón, se asocia a estos medios públicos ligados muy al gobierno en turno y a lo que dicta el señor gobernador, el señor alcalde. Pero aquí, y no es agradecerle, y lo digo con toda intención, sino reconocerle la libertad que nos ha dado para trabajar y que los noticieros, porque así lo acreditamos todos los días, y ahí están, ahí no se puede mentir, caben todas las voces, de la ideología que sean. Yo creo que es muy sano que en esta apuesta a una democracia, un medio público, tenga justamente ese propósito y eso es un reconocimiento que tenemos que hacerle. Y además yo creo que, Carlos, este es un reconocimiento que ha ganado pues este canal y ahora la agencia a lo largo de muchos años, siendo objetivo, mostrando la diversidad, la pluralidad que hay en el Estado de México, trabajando con la libertad de expresión, como se ha dado siempre aquí en el Estado y en particular en el canal y ahora en la agencia. Y algo que me da mucho gusto es que en esta agencia mexiquense de noticias que nace el día de hoy, vamos a tener una participación muy importante de las mujeres, porque la mitad de toda la gente que trabaja en la agencia son mujeres, el 50%. Y le hago una presión más, de la conducción de titulares de los noticieros, de 12, 8 son mujeres. 8 de 12 van a ser mujeres, lo cual nos da muchísimo gusto. Y reforzando lo que decíamos hace un momento, una agencia que nace además con una gran credibilidad por ese trabajo que ha venido construyendo a lo largo de 35 años. Eso se tiene que acreditar, es un trabajo todos los días, y aquí hago un símil, ¿no? Con la política. Si no tienes credibilidad, si no tienes confianza de la ciudadanía, pues no tienes nada. Así es, y es algo que se trabaja todos los días y se va buscando y logrando con el trabajo permanente. Cuando hablamos de medios de comunicación, y hoy en esta apuesta desde nuestra casa, el sistema de radio y televisión mexiquense, lo refería muy bien, y yo cuando tengo oportunidad, que es todas las noches, a nombre de los que usted no ve, pero bien que trabajan, la apuesta de nuestro director, de Rodrigo Jiménez Solomon, fue el que con una estructura que sí creció en razón de un 35%, pero producíamos 3 noticieros, se van hasta 12. Entonces, con una estructura que no se echó la casa por la ventana, pero sí se reforzó, pero se va a producir mucho más. Y además algo que va a trabajar de manera permanente, como lo platicamos hace un momento, pues son diario de 6 de la mañana a 1 de la mañana, produciendo contenido, noticias, en fin, de manera permanente, de lunes a viernes, y sábado y domingo haciendo pues repetición de algunos de los sucesos más importantes y también teniendo listo periodistas, reporteros para que pudieran dar cuenta de lo que sucede todos los días. Sí, sábado y domingo el mundo no se para en la Agencia Mexiquense de Noticias, estaremos en vivo con cortes informativos, que también es un tema muy importante que le quiero compartir, que también la apuesta sí fue reforzarnos con periodistas, con un camino, pero también se da la oportunidad a gente valiosa que está con nosotros, jóvenes, son chavos, que han mostrado capacidad, oficio como reporteros y que ahora se pasan a la posibilidad de conducir un noticiero. Entonces también es ver hacia adentro y que las oportunidades primeras sean para nuestra gente. Hacia adentro, así es. Pues estoy seguro que será todo un éxito esta agencia que nace el día de hoy. Felicidades a todo el equipo, a Televisión Mexiquense, a todos los que han hecho esto posible, a su director general, y pues que sea un buen augurio que nace el día de hoy y que sea bueno para el Estado de México y para su gente. Sin duda alguna. También no quisiera perder la oportunidad, gobernador. Se ha hablado mucho a propósito de esa maravilla de las plataformas digitales. En su momento se dijo que cuando apareció la televisión, el cine tenía contados sus días. Y pues para nada, ¿no? El cine se reinventó. Hoy la televisión pública, la televisión en sí, el sistema, tiene un reto muy importante frente a las plataformas, que son muy eficientes, pero también hoy sigue siendo, y particularmente en el tema de los noticieros,
muy buscados a través de la televisión pública. Entonces ahí llegaremos a un auditorio potencial enorme, no solamente el Estado de México, sino la zona metropolitana, que también es fundamental en esta vecindad con la Ciudad de México. Entonces hoy vamos a captar, apostamos a captar un auditorio muy importante, provocando identidad, orgullo de los mexiquenses por su canal, por su agencia, en fin, el reto es de ese tamaño. La televisión abierta sigue siendo una herramienta fundamental de comunicación. Así es, y a través de esta agencia que además será sin duda un referente para que muchos otros medios locales, nacionales, internacionales puedan dar a conocer las noticias que se generan aquí en el Estado de México y repito, algo muy importante, que voltemos mucho a ver lo que sucede al interior del Estado, que es parte de la importancia de esta agencia. Eso que refieres es muy importante. Pretendemos uno de los muchos objetivos, que cuando cualquier persona o cualquier otro medio de comunicación quiera saber lo que acontece en el Estado de México, la referencia tenemos que ser nosotros. Así es, estoy seguro que así será. Muy bien, gobernador, si me permite, no puedo evitarlo, finalmente estamos en un noticiero, lo que es la vida, ¿no? En septiembre, que festejábamos el 35 aniversario, pues muchas veces no es a meses de distancia, de un día para otro pueden cambiar las cosas, el rumbo. Quiero imaginar que el mundo entero se iba a meter en esta inercia de la pandemia y lo que representa el Estado de México por su población, lo que comparte con la Ciudad de México en la zona metropolitana, preguntarle de inicio en el tema salud, ¿cómo han ido las cosas? Un reto monumental. Mira, primero me gustaría platicar un poco de contexto, cómo se ha ido dando la evolución de la pandemia en nuestro estado y qué hemos hecho a lo largo de varios meses para estar lo más preparados posibles para enfrentar este momento tan difícil. A principios de febrero, que iniciaron los primeros casos, ya estábamos trabajando en fortalecer nuestra capacidad hospitalaria, en poder incrementar el número de espacios, de camas que tuviéramos para atender a quienes requirieran atención médica. Contratamos a más de 1,400 nuevos médicos y enfermeras para ampliar la fortaleza del sector salud. Y algo que hicimos desde que nació la pandemia en nuestro país y en nuestro estado, es que le dimos primero un seguimiento muy puntual a los casos. Esto quiere decir que a través de más de 90 brigadas médicas que fueron dándole seguimiento puntual a los primeros casos para evitar que hubiera un desborde de contagios cuando inició este proceso. Segundo tema importante es la ampliación de la capacidad hospitalaria, incrementamos el número de camas y equipamos algunos otros espacios para dar atención médica si los hospitales llegaran a saturarse. 5 espacios en especial, que es el Centro de Convenciones aquí en Toluca, el CRIT de Tlanepantla, el Auditorio de Tonanitla, el Centro Cultural de Texcoco y el Ciudad Jardín Bicentenario en Nezahualcóyotl. Esos 5 espacios con más de 1,000 camas adicionales que se han equipado para atender a la pandemia. Siguiente etapa importante es, se instalaron filtros en todos los hospitales, denominamos 54 hospitales COVID en el Estado de México. Se instalaron filtros afuera de los hospitales para que quienes llegaran con algún padecimiento de enfermedad respiratoria pudieran atenderse aquí en el filtro con 2 objetivos. Uno es que si no tenían el contagio de la enfermedad del COVID, no requirieran ingresar al hospital y con eso pues entrar a un riesgo de contagiarse dentro del hospital COVID. Y segundo, si requerían atención médica, canalizarlos directamente al área correspondiente sin poner en riesgo también a la personal que estaba pues dentro de los hospitales. Siguiente paso muy importante es que se ha hecho un gran esfuerzo para pues, tratar de prevenir el ritmo de contagios a través de hacer mucho hincapié en las medidas de prevención. Y aquí yo quiero reconocer el gran esfuerzo que hubo por parte de todas las familias del Estado de México para tratar de permanecer en casa lo más posible. Medidas difíciles porque hubo que cerrar actividades, prácticamente se quedaron operando solamente las actividades esenciales durante casi 3 meses y la mayoría de las familias que pudo hacerlo hizo ese gran esfuerzo por permanecer en casa. Eso nos ayudó muchísimo a ir disminuyendo el ritmo de contagios. Todo este esfuerzo, todo este ejercicio de preparación, de prevención que se ha venido haciendo, de equipamiento para atender la pandemia, nos permitió que hoy en día, 3 meses después, 3 meses y medio después de que inició la pandemia en nuestro país, la situación no haya sido peor
de lo que pudiera haber sido como el escenario original planteado. ¿A qué me refiero? El escenario original que estaba planteado era que para finales del mes de mayo tuviéramos cerca de casi 12,000 personas hospitalizadas y cerca de 1,400 personas intubadas. Esto hubiera desbordado los sistemas de salud, es decir, no hubiera habido camas suficientes, no existen ese número de camas para atender a ese número de hospitalizados. Gracias a todos estos esfuerzos, en vez de tener ese pico a esa intensidad en el mes de mayo a finales, esto se logró transferir para que a mediados de junio tuviéramos el momento más alto de la pandemia y lo máximo que llegamos a tener de hospitalizados fue cerca de 1,950 hospitalizados y poco menos de 400 personas intubadas. Esto nos ha permitido que todas las personas que han necesitado atención médica se les pueda atender. Dentro de todo este largo camino, desafortunadamente, han perdido la vida más de 5,200 mexiquenses, que a lo largo de este camino han perdido la vida y que lamentablemente ya no están hoy en día con nosotros. Hoy tenemos que seguir haciendo este gran esfuerzo por prevenir que este ritmo de contagios crezca o avance más, pero al mismo tiempo también, Carlos, tenemos que pasar a una etapa muy importante que es el apoyo a la economía familiar. Estos meses que han sido muy difíciles de restricciones, de cierre de actividades, pues han afectado a muchas familias que han perdido su trabajo, que han tenido que cerrar empresas, negocios, comercios, restaurantes, y hoy tenemos que dar una reactivación a toda esa pues, actividad que tiene nuestro Estado. Por eso, a partir del día 6 de julio, retomamos las actividades poco a poco, con una disminución de aforo, es decir, con un aforo máximo del 30% en los establecimientos, pero ya abriendo pequeños comercios, negocios, locales de servicios, de reparación, de electrodomésticos, así como hoteles, restaurantes, manufactura, para que se pueda ir retomando esa actividad poco a poco. Esta parte económica que vamos reactivando ahorita es muy importante para nosotros porque es como queremos además que se apoye a la economía familiar. Y apoyar a la economía familiar significa abrir estos espacios, pero también significa generar las condiciones de apoyo para quienes perdieron su empleo, para quienes viven al día y también para quienes van a reabrir actividades en los próximos días, semanas y meses. Recientemente lanzamos un programa muy importante de apoyo al desempleo para las familias y trabajadores que han perdido su trabajo a lo largo de estos meses. Vamos a apoyar a más de 50,000 trabajadores con este programa que lanzamos y que estará apoyando durante este tiempo a familias que han perdido su trabajo. Así también lanzamos un programa de apoyo con microcréditos, por ejemplo, para que los pequeños negocios, pequeños comercios tengan un crédito sin tasa de interés, con un periodo de gracia de más de 4 meses y esto les permita ir retomando las actividades. Otro programa de apoyo a proyectos productivos, son apoyos de 25,000 pesos para la compra de insumos, materia prima, para poder retomar actividades. Y esto es algo de lo que poco a poco seguiremos haciendo para apoyar a la economía familiar, Carlos. Quiero hacer un espacio especial para toda la gente que se dedica a las actividades del campo. El campo nunca frenó. Todo el tiempo se logró seguir con la actividad y gracias al esfuerzo de toda la gente que trabaja en el campo es que todos los días pues, podíamos tener alimento en nuestras casas, en nuestros hogares. Y con esto apoyamos a los trabajadores del campo con fertilizantes para que pudieran continuar con este esfuerzo, con canastas alimentarias, que nos permitiera ayudar a quienes más necesitaran. Y por otro lado, Carlos, también hablo de la parte de las empresas, los pequeños negocios y las pequeñas empresas que hay en nuestro estado, que además generan 7 de cada 10 empleos. Ahí se genera el empleo. 7 de cada 10 empleos en el Estado de México. Y para ellos también impulsamos programas de créditos a través de fondos de garantía, por ejemplo, con Nacional Financiera, estímulos fiscales, estamos condonando el 50% del impuesto sobre nómina a empresas que tienen menos de 50 trabajadores. Y a las que tienen entre 50 y 100 trabajadores se están difiriendo los pagos del impuesto sobre nómina para ayudarles en esta reactivación. Todo esto es parte del esfuerzo que estamos haciendo y que seguiremos haciendo para apoyar a la economía familiar
y para la reactivación económica en nuestro estado, Carlos. Sí, lo refiere muy bien, es una especie de equilibrista, ¿no? Entre la salud, porque estamos hablando de vidas humanas, y el tema económico, que es fundamental. La autoridad, me queda claro, y así lo acreditamos, transmitimos en forma cotidiana sus mensajes para que lleguen a la población. Estamos cerca, por ejemplo, del secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque, donde explica en qué términos llegan esos apoyos. La autoridad está haciendo lo suyo, pero también es muy importante la corresponsabilidad de nosotros los ciudadanos a cuidarnos. O sea, va en dos vías. En esta etapa es importantísima esa parte. La responsabilidad y esta solidaridad entre todos los mexiquenses para cuidarnos mutuamente. A partir de ahorita que viene la reactivación económica y que se abren las actividades, pues pasa una etapa en donde cada uno debe cuidarse a sí mismo. Y la mejor manera de cuidarse, pues es con las tres acciones básicas que hemos estado insistiendo de manera permanente, que es la sana distancia. Mantener la sana distancia nos ayuda mucho. El lavado frecuente de manos, que eso nos permite pues, tener la higiene para no contagiarse. Y tercero, el uso del cubrebocas, que lo hemos estado también insistiendo mucho. El uso del cubrebocas está comprobado por parte de los expertos que nos demuestran que nos ayuda a evitar mucho el ritmo de contagio. Estas tres medidas, de aquí hacia adelante, porque además es algo con lo que tenemos que aprender a vivir y a coexistir a lo largo del tiempo, de aquí hacia adelante, cuando menos hasta que exista una vacuna para esta pandemia, hay que tener esas medidas, irlas manteniendo y seguir cuidando todos de todos. Finalmente, dos cosas, gobernador, y agradecidísimo en un día tan especial para esta casa y el que tengamos esta oportunidad. Además de estar frente al gobernador del Estado de México, estoy frente a Alfredo del Mazo, la persona. ¿Cómo ha sorteado en términos anímicos un reto tan fuerte? ¿Cómo se encuentra? Nos encontramos muy animados y optimistas de que el Estado de México va avanzando, de que vamos retomando el rumbo después de esta situación tan difícil de la pandemia, de que vamos a ayudar a quienes más lo necesitan para poder salir adelante. Me da mucho sentimiento de gusto y de orgullo como mexiquense el ver esa solidaridad que hay en las familias del Estado de México. Lo hemos vivido en dos momentos complicados, varios, pero yo recordaría de entrada dos en nuestra administración, muy difíciles, y gracias a la solidaridad de las familias hemos logrado salir adelante. El primero fue el sismo del 19 de septiembre, iniciando nuestro gobierno en el año 2017. Teníamos 3 días de haber iniciado literalmente, y gracias a la solidaridad de las familias, al trabajo de todos, el Estado de México pudo ponerse de pie nuevamente y retomar actividades y retomar rumbo. Hoy nos encontramos en una situación también muy difícil, nunca antes vivida en nuestra generación, en el Estado de México y a nivel mundial, yo diría, y estamos saliendo adelante gracias a la solidaridad de las familias mexiquenses, gracias al compromiso que hay en las familias mexiquenses, y ese es un motivo de gran orgullo para quienes somos del Estado de México. Y bueno, pues con eso termino, gobernador, y lo he dicho y lo hemos acreditado en el noticiero. Yo qué bueno que tengo la oportunidad frente a frente de reconocerlo, muy congruente en lo que ha dicho y en lo que ha hecho, hablando particularmente del cubrebocas, y decirle al auditorio que nos acompaña en este momento que no es casualidad que estemos en este maravilloso espacio del Museo de Arte Moderno del Centro Cultural Mexiquense, teniendo como fondo esta obra espectacular que al gobernador, entiendo, particularmente le gusta, ¿no? Luis Nishizawa. Exactamente. Espectacular, es impresionante. Es un mural de un tapete que simula un tapete bordado del maestro Luis Nishizawa, que está justamente en este Museo de Arte Moderno en el Centro Cultural Mexiquense, una obra que se hizo también en los años 80 en la gestión de mi padre como gobernador, para promover la cultura, el arte, las tradiciones de nuestro estado. ¿Sí? Y hoy en día es parte del impulso también que nuestra administración está dando. Un nuevo impulso al arte, a las tradiciones, a la cultura, a las raíces mexiquenses, y a lo largo de este espacio que se ha rehabilitado y muchos otros, cerca de 38 espacios en todo el Estado de México que hemos rehabilitado, para seguir pues compartiendo y además dando a conocer esa gran riqueza histórica, cultural y tradicional que tiene el Estado de México. Sí, y decía yo que no es casualidad estar aquí, a sugerencia, por supuesto, de usted, para tener la posibilidad de estar sin cubrebocas a una distancia considerable y no encerrados como hubiera sido natural en un estudio de televisión. Entonces, pues gracias por recibirnos, gracias por este regalazo para el auditorio.
que habíamos venido muchas veces y no habíamos tenido la oportunidad de ver en detalle este lugar tan espectacular. Y si es tan amable que de cortar el listón de la Agencia Mexiquense de Noticias, que inicia mañana temprano, ya en términos muy formales, este esfuerzo de comunicación, y reiterarle nuestro agradecimiento, la confianza, esta apuesta histórica en los medios públicos del país, y que tenga la certeza que desde Rodrigo Jiménez, nuestro director, hasta la responsabilidad más elemental en el canal, no menos importante por ello, estaremos con todo para entregarle buenas cuentas a usted, que nos da su confianza, que lo vemos como un líder en este proyecto, y por supuesto a quien nos va a dar su confianza de sintonizarnos en el día a día, que es el auditorio y los mexiquenses. Muchísimo éxito, Carlos, a todo el equipo. Felicidades por este gran logro. Hoy nace la Agencia Mexiquense de Noticias y sobre todo pues es una agencia de la gente, de toda la gente que nos está viendo, de todos los mexiquenses, y será un motivo de orgullo seguramente para todos ustedes. Muchas felicidades. Gobernador, muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias. Gracias. Igualmente. Gracias.